Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. En esta ocasión me encuentro con ustedes para hablar sobre el tema de empatía. Dentro del desarrollo de la criminología y sus funciones preventivas, es necesario poder fomentar y desarrollar este tema para que las personas podamos comprender cómo se lleva a cabo, cómo poder sacar provecho de esta situación y poder establecer vínculos sociales de manera adecuada y acertada con otros individuos. En este episodio entonces hablaremos sobre la empatía, el respeto, la tolerancia y cómo se promueven en la sociedad. Para empezar, pues tenemos que entender qué es la empatía. Ponerse en los zapatos del otro no es lo más adecuado cuando hablamos sobre empatía. La empatía en sí es la capacidad que tiene una persona para analizar y percibir las emociones, sentimientos, pensamientos, necesidades, entre otras cosas, de otra persona. Para ello, la persona empática se intenta poner en el lugar del otro como si fuera él y no juzgar basado en sus creencias o expectativas propias. Es decir, lo que tenemos que hacer es poder comprender al otro sin interponer nuestras propias creencias, porque estaríamos generando un prejuicio. En este proceso de comprensión estaríamos generando un proceso de comunicación que permita al otro expresarse de manera certera, adecuada y asertiva para que entendamos cómo es que la persona vive sus propios procesos. Dentro del ámbito criminológico necesitamos empatía. ¿Por qué? Porque tenemos que entender los procesos del otro. Entonces, ¿me tengo que poner en sus zapatos? No. Dependiendo del tipo de empatía que estemos desplegando, podemos comprender más o menos cómo es que el otro está actuando y por qué lo está haciendo. Entendiendo que la empatía puede ser una empatía emocional o una empatía cognitiva. En el caso de la empatía emocional, se trata de sentir lo que la otra persona está sintiendo y compartir sus emociones, generando una conexión profunda con la persona con la que se esté ejerciendo este proceso. Es decir, la empatía emocional está dirigida a nuestros seres queridos, padres, amigos, familiares. En cambio, la empatía cognitiva busca entender por qué alguien se siente o actúa de cierta manera, tratando de ponerse en su lugar, pero sobre todo comprendiendo sus procesos. Es entonces en donde la labor criminológica va dirigida a eso, porque al entender el fenómeno delictivo, los procesos o conductas desviadas, tendríamos que conocer la historia de vida, conocer los factores de riesgo y sobre todo el contexto donde el sujeto se está desarrollando. Por consiguiente, requerimos una empatía cognitiva para poder procesar todos estos elementos y ofrecer una respuesta o solución a la situación que estemos analizando. Oye, ¿pero esto no es justificar al delincuente? No. La empatía no supone necesariamente compartir las opiniones o argumentos que justifiquen la reacción o el estado que expresa la otra persona. Más bien busca interpretar aquellas situaciones con cargas afectivas en donde se refiera la escucha activa, la comprensión y en su momento el apoyo. Porque la empatía implica tener la capacidad suficiente para diferenciar entre los estados afectivos de otras personas y la habilidad que podemos tener para tomar perspectiva respecto a lo que la otra persona expresa. En el contexto social donde nos ubicamos actualmente, pues ha habido una descomposición social en donde las relaciones interpersonales se dejan en un segundo término. La calidad de los enlaces que tenemos con otros congéneres ha ido disminuyendo. La falta de confianza, la falta de interacción nos ha ido alejando como sociedad. Esta coerción no es tan fuerte como antes, es más endeble, dando como resultado una sociedad que no se preocupa por generar empatía, que tiene perspectivas más individualistas y egoístas para satisfacer necesidades que me interesan a mí y que no le deben interesar al otro. En este sentido, observamos que en general la sociedad está carente o
con una empatía baja. Esto tiende a generar relaciones sociales conflictivas. Analizando detenidamente el comportamiento de los miembros de la sociedad, observamos que esta empatía baja se caracteriza por pensar en nosotros mismos o el egocentrismo, siendo incapaces de analizar las necesidades, emociones o pensamientos de las personas que nos rodean. Se juzga a la gente teniendo en cuenta nuestras propias expectativas. Esto quiere decir que se emiten juicios teniendo en cuenta lo que haríamos nosotros en determinada situación. Todo esto sin tener en cuenta el contexto de las demás personas, que es distinto al de nosotros. Además, esto se demuestra en la poca capacidad que se tiene para entender a los demás. Como veremos, la falta de empatía puede ser el resultado o indicador de un trastorno mental. Por eso es importante analizar si somos o no capaces de entender al resto. Además de ello, se desencadena la agresividad y la violencia, pues al no entender a alguien puede hacer que intentemos poner nuestros derechos por encima de los de otros. Esto sin lugar a dudas sería un estilo de comunicación agresivo. Además, observamos que la impaciencia ha incrementado. Al no tener en consideración la situación de los demás, muchas veces podemos ser impacientes cuando esperamos algo de alguien. Si somos incapaces de dejar nuestros prejuicios de un lado, estos van a ocasionar algunos sesgos o distorsiones cognitivas. Estos pueden hacer que nos dejemos llevar por la primera impresión y sin intentar indagar respecto a lo que está sintiendo el otro. Las relaciones se establecen por interés. Las personas con baja empatía son propensas a querer mantener relaciones únicamente por el provecho que puede obtener del otro, buscando entonces satisfacer sus propias necesidades sin escuchar ni siquiera a las demás personas. Por consiguiente, también observamos que no existen remordimientos. En el caso de haber hecho daño a alguien, estas personas no suelen tener ningún tipo de remordimiento o pensamiento de culpa sobre la situación, trayendo consigo todos estos efectos adversos dentro del proceso de la sociedad y que, como mencionamos hace un momento, también puede devenir en que se vuelvan personas violentas, muy interesadas, con falta de tacto o inadecuadas. Pero lo más grave sobre una empatía baja es que también se han realizado estudios en donde se demuestra que la baja empatía conduce a trastornos mentales. Se observa que los trastornos de conducta se caracterizan por no respetar los derechos básicos de los demás, las normas sociales, entre otras situaciones. Estas consecuencias traen la carencia del control de impulsos que son necesarios para regular la conducta social. Se pueden llegar a producir agresiones a personas, destrucción de objetos, engaños, estafas y una serie de delitos que van asociados a estos trastornos. Además de ello, se puede establecer que la empatía baja pudiera llegar a desarrollar un trastorno de la personalidad narcisista, donde se tienen pensamientos de grandeza y sobre todo falta de empatía, puesto que este tipo de trastorno desencadena el entendimiento de que la persona necesita satisfacer únicamente sus sentimientos y necesidades a pesar o a costa de los demás. Por otra parte, se han tenido casos en donde se desarrollan trastornos límite de la personalidad. Obviamente se destacan la falta de empatía, que es común en este tipo de situaciones y que mantiene complicación en la manera en la que las personas puedan relacionarse de manera social, de manera satisfactoria. Entonces, ¿qué podemos reflexionar sobre ello? En primera instancia, la empatía es crucial para el bienestar mental y físico. Es la raíz del cuidado y permite los procesos de comunicación, relaciones sociales, laborales, personales e interpersonales saludables. En su momento, la empatía enseña a los niños y niñas a tomar decisiones responsables y a tener en cuenta a las demás personas, a sus amistades, comunidad, familia y el mundo que los rodea. Las personas empáticas tienen más conciencia de sí mismos y son más receptivas a los demás, lo que puede ayudar a protegerlos contra el abuso de ciertas sustancias y comportamientos de riesgo, contribuyendo así a la conciencia social y a la reducción del acoso, a los prejuicios y todos aquellos actos racistas.
Se sientan entonces las bases de una sociedad que se conduce de manera pacífica, compasiva y justa. La empatía nos permite comprender a los demás en sus estados de ánimos, necesidades y genera un comportamiento solidario, en especial a aquellas personas que pertenezcan a nuestra comunidad. Aunque esto no es limitativo, puede aplicarse hacia otros grupos. Por lo tanto, lo que debemos fomentar es la escucha activa, escuchar a las otras personas de manera focalizada, buscar no juzgar por la primera impresión, no juzgar teniendo nuestras propias expectativas. Muchas veces analizamos las situaciones de otras personas respecto a lo que nosotros hubiéramos hecho, pero sin considerar las herramientas que la persona tiene en el contexto donde vive. Buscamos también conocernos a nosotros mismos, puesto que la inteligencia emocional formaría parte constitutiva del desarrollo de la empatía. También se trata de pensar de manera analítica, no sacar conclusiones de manera rápida y analizar las situaciones con la experiencia que tengamos. Ojo, no con las expectativas propias que le impongamos a otra persona o los prejuicios que tengamos. Con todo ello, pues observamos que tenemos una serie de beneficios. En primera instancia, permite disfrutar de aquellas relaciones sociales en donde se participa de manera más amena con los amigos, compañeros o familiares. Personalmente nos ayuda a sentirnos mejor, ayuda a facilitar la resolución de conflictos, nos predispone a ayudar a los demás, a compartir, a aumentar el carisma, el respeto, la tolerancia y desarrolla capacidades de liderazgo, negociación y colaboración, considerando así pues el desarrollo óptimo de la persona dentro de una comunidad. Estas acciones las podemos poner en práctica, obviamente desde nuestra propia persona, pero llevarlo a la familia, por ejemplo. Posterior a ello, tratar de llevarlo hacia el ámbito laboral, escolar, con los amigos y buscar incrementar estos elementos para poder desarrollar, reflexionar e impactar de manera positiva dentro de nuestra sociedad. Posterior a ello, tendríamos que aplicarlo de manera cuidadosa dentro del ámbito profesional y específicamente dentro del ámbito criminológico, poder comprender los procesos de los otros. Hablábamos entonces que el juzgar a las personas con nuestras ideas preconcebidas no siempre es lo correcto. Por consiguiente, cuando trabajemos con personas que han sufrido respecto a una situación en particular, tratar con víctimas o bien con victimarios, sería un ejercicio muy interesante respecto al ejercicio de la empatía, puesto que nos permitiría mejorar tanto con nosotros como las otras personas, fomentando de manera activa el desarrollo de esta habilidad social y que en su momento funja como un elemento repelente de la conducta delictiva. Esta cualidad humana, profesional de la que hemos estado hablando, pues recae en cada uno de nosotros, buscando que la sociedad se rija bajo este principio. En el caso, por ejemplo, de la cultura de la paz, se busca precisamente esto, que el entendimiento de las personas busque solucionar aquellos conflictos en donde se han visto involucrados, fomentando la comunicación para que estas personas se expresen y que esta expresión no sea juzgada, rechazada y en consecuencia se pueda llegar a un diálogo constructivo en donde las personas puedan solucionar sus problemas de manera armónica. Por consiguiente, pues, comprender los procesos de la empatía desde su concepción hasta las consecuencias de no llevarla a cabo nos permitirá realizar prevención, desarrollar una convivencia armónica y en su caso establecer mecanismos en donde tanto sociedad como individuos podamos colaborar unos con los otros y reducir aquellas conductas disruptivas o dañinas en contra de uno mismo o la sociedad. Espero pues que este episodio haya sido sumamente reflexivo y que en su momento podamos observarnos a nosotros mismos, generar empatía hacia nosotros mismos y a través de ello tener un punto de partida para la mejora continua. Muchas gracias. Esto fue Forenses Podcast.